Bueno, hoy vamos a tener una charla, como les dije, con la gente de Pastoral de Duelo, que son de la diócesis de Quilmes. Este equipo está trabajando en esto ya hace tiempo. Bien, vamos a comenzar entonces poniéndonos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por el mismo Espíritu gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos entonces a darle la bienvenida a la gente y escuchar con atención para que nosotros podamos hacer algunas preguntas también a ellos con respecto a este tema. Nos vamos a presentar, por lo menos no se escucha. No se escucha, ¿sí? Ahí sí. Ah, me dijeron que ahora se escucha. Bueno, seguro primero. Mi nombre es Vicente, soy médico jubilado y hace unos 12 años que integro este grupo de resolución. Hola a todos, mi nombre es Mari y hace 26 años que estamos con este grupo. Yo soy Celina, también soy médica jubilada y también con Mari estamos tomando los grupos, coordinando los grupos de resurrección desde hace 27 años. Buenas tardes, yo soy la Margarita, mi nombre es Fernanda, docente jubilada y me integré al grupo de resurrección en el año 2016. Junto con mis compañeros formamos la pastoral de la diócesis de Quilmes. Vamos a comenzar este encuentro porque vamos a leer una oración que escribió el padre Mateo Bautista, que es el creador de estos talleres de resurrección. Dice así: Jesús en nuestra vida. Jesús, tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Has revelado el amor infinito del Padre. Has combatido el dolor de los hombres y has elaborado sanamente tu sufrimiento. Jesús, tú nos invitas continuamente a sanar nuestras heridas internas y las experiencias dolorosas de la vida, haciendo de todo sufrimiento crecimiento. Jesús, tú has venido para servir y no para ser servido. Haznos buenos samaritanos de quien sufre y servidores de los demás. Gracias, Jesús, nuestra resurrección, porque das un nuevo hogar a nuestro ser querido fallecido y alimentas nuestra esperanza para reprender una vida más humana y cristiana. Amén. Bueno, vamos a hacer una reseña histórica, digamos, cómo empezó la pastoral del duelo en la Argentina.
la muerte de un ser querido. Por eso, en el año 1993, como no había nada organizado en la Argentina para la pastoral del duelo, para acompañar a las personas que se les había muerto algún ser querido, se pensó en conformar un grupo parroquial de mutua ayuda para dar justamente cabida o para acompañar en este sufrimiento tan grande, emocional, que impacta a toda la persona. Así se inició acá en Buenos Aires, en 1993, justamente el 12 de octubre, y el año pasado cumplimos los años, ya están 30 años. ¿Por qué este grupo de mutua ayuda se llama Resurrección? Porque nuestra fe se basa, se enraiza, se centraliza en la resurrección de Cristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que, aunque muera, vivirá. Si tú crees esto, vas a vivir. Eso se lo dijo a María, la hermana de Lázaro, y también nos lo dice a cada uno de nosotros. Es decir, que la pastoral del duelo es presencia y acción de todo el pueblo de Dios. ¿Y en quién se inspira? Justamente en el misterio trinitario de Jesús, porque Él es docente, actúa y vive su propio duelo. ¿Y quién impulsa esta acción? El Espíritu Santo, como un nuevo signo de los tiempos. Esta pastoral también se compendia con las otras pastorales que hay en la Iglesia: la diaconía por el servicio, el querigma por el anuncio, la evangelización, la catequesis, la praxis. Es decir, que este grupo Resurrección no actúa solo, sino que está compendiado con las otras pastorales y también evangelizando, profundizando, siendo docente para los dolientes y para los familiares de los dolientes. ¿Quién lleva a cabo estos grupos de expresión? Agentes de pastorales que están formados, que están no formados porque hemos ido a una escuela, a una facultad, a una universidad, sino porque hemos pasado también por nuestro propio duelo y hemos simpatizado este día. Por eso podemos estar al frente de los dolientes, porque sabemos de qué se trata. No hemos estudiado. Si bien seguimos formándonos con el padre Mateo Bautista, que fue el creador de los grupos, la primera escuela fue nuestro propio sufrimiento, nuestro propio dolor. Ahora nuestra compañera Mari va a contarnos un poquito para conocer desde dónde coordinamos, ¿no? Así. La alegría de acompañar en el duelo. No basta con querer ayudar en el duelo. Hay que saber ayudar. No basta con haber sufrido. Hay que hacer un proceso sanante. Hay que hacer una elaboración positiva. Por eso están los coordinadores de los grupos de mutua ayuda, Resurrección. Somos esos hombres y mujeres que han pasado por la experiencia del sufrimiento muy intenso, lacerante. Al principio
principio, cuando muere un ser querido, se queda uno con la carne abierta, como si no hubiese piel en nuestro cuerpo. Los coordinadores sabemos mucho del sufrimiento en carne propia. No nos lo han contado, hemos pasado por ello. En un momento también pedimos ayuda. No nos encerramos, por eso no nos encerramos. No dijimos el tiempo me va a curar. Yo puedo solo. Pedimos ayuda. Nos dejamos ayudar. Nos dejamos confrontar. Fuimos pacientes con nuestro sufrimiento. Supimos escuchar. Fuimos persistentes en el recorrido. Hubo muchos encuentros, casi un año. Dijimos, si otros han salido, nosotros podremos salir. Salimos del sufrimiento con crecimiento, con madurez. Ese coordinadora, ese que está delante del que sufre, que da hospitalidad, que escucha, pasó por lo mismo, y fue humilde también para dejarse confrontar empáticamente. Se sintieron aliviados, sanados. No dijimos, chao, gracias. No, dijimos, y dijimos también ante Dios, hemos recibido mucho y queremos dar mucho. Cuando vinimos estábamos destrozados, ahora hemos sido reconstruidos, elaboramos el sufrimiento y ahora nos hacemos compañeros de personas dolientes. Tenemos la experiencia del sufrimiento y la experiencia terapéutica de un camino. Ojalá que todos los que vienen al grupo de mutua ayuda tengan en cuenta que no vienen solo para ayudarse, sino también desde su sufrimiento ayudar a los demás. Y ojalá que todos los que han recibido tanto terminen siendo buenos coordinadores para ser compañeros sanantes de los que están en sufrimiento. En esto consiste la alegría de acompañar en el duelo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con unas ideas, ¿no? Unos pensamientos fuerza que decimos dentro del grupo para ir aproximándonos a la temática del duelo. Bien, vamos a pensar ahora en ese momento cuando nos enteramos, ¿no?, de la muerte de un ser querido, de nuestro ser querido. El sufrimiento nos cala muy hondo, muy profundo, colapsa todo nuestro ser. Nos gusta trabajar con imágenes, ¿no? Sabemos un iceberg que nos atraviesa, ¿no? Este sufrimiento cala muy hondo, nos afecta en todas las dimensiones de la persona. Ya vamos a ir viendo que tenemos 6 dimensiones. Pero en primer lugar nos afecta nuestra biología. ¿Sí? Todo nuestro cuerpo colapsa, comienza un deterioro. Nos afecta en la biografía. ¿Qué es la biografía? Es nuestro currículum vitae, es toda la historia que vivimos junto a ese ser querido. Y también colapsa nuestra biofilia, que es el
Cuando mi madre falleció, me agarró las dos tensiones y yo quería estar igual con ella. Me quedé un rato, le hice caso un ratito, la verdad, no quiero mentir, y quería estar compartiendo con mi familia, no estar sola, y te pido lo que me mate. Nosotros miramos este gráfico, volvemos a esta imagen, por ahí nos anima, pero cuando llegamos, no estamos despedazados, ¿no? ¿Te animás a romper esta hoja? Porque así estamos cuando estamos en duelo, despedazados por dentro y por fuera. Todas las dimensiones empiezan a desbalancearse, ¿no? Muchas. Gracias, Ana. Por ahí nos animamos, pero así estamos derrotos, ¿no? Arrugados, pedazos más chicos, más grandes. Bien. Vamos a tener que poner atención entonces a las dimensiones, como decíamos, porque el sufrimiento, a la primera dimensión que entra es a la física. Y ahí va a ir a la zona donde somos más vulnerables, donde tenemos achaques, donde somos propensos. Y van a venir dolores musculares, van a venir gastritis, falta de energía. Vayamos pensando, ¿no?, en los síntomas que tal vez tuvimos o tenemos hoy, ¿no?, si estamos en duelo. Opresión en el pecho, palpitaciones, taquicardia, trastornos alimenticios. Por ahí no tenemos apetito, todo lo contrario. Trastornos en el sueño, pesadillas. Y cada uno le podrá poner, ¿no?, los síntomas que tal vez tengan. Pasamos a la otra dimensión, que es la dimensión emocional. Y en la dimensión emocional tenemos también donde verdaderamente entra el sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, acá hay los médicos que tal vez lo expliquen mejor que yo, pero seguramente empezamos a sentir miedo cuando estamos en duelo, ¿no? Y el miedo enseguida va a sonar como una alarma, ¿no?, en nuestra amígdala, ¿sí? Que no es eso, ¿no? La del cerebro. ¿Y qué nos provoca esto? Un desborde de todas nuestras emociones, ¿sí? Cuando estamos en duelo. Podemos sentir una tristeza profunda, podemos sentir ansiedad, angustia, bronca, muy bien, ¿no? Realmente todas las emociones están como desbalanceadas, ¿no? Como está todo en nuestro cuerpo. Sentimos temor, soledad. ¿Alguna otra sensación o emoción sienten ustedes que puedan hoy precisar? Inestabilidad. Inestabilidad, desolación, dicen por ahí. No quería estar sola. No querés estar sola. Bien, eso lo vamos a ver en la dimensión asociada. Muy bien, y sigamos este recorrido entonces por nuestro círculo holístico y vamos a llegar a la dimensión intelectual o mental. Y acá es donde el sufrimiento realmente empieza a ir Mateo en nuestra tarea de cirujano, ¿no? Para empezar a desenmascarar todas esas preguntas que nos repiquetean en nuestra mente, todos esos cuestionamientos, la culpa, esas ideas insanas, las falsas creencias que no nos dejan en paz ni de día ni de noche, porque el sufrimiento es muy laborioso, trabaja 24/7, día y noche. Y acá, en esta dimensión, lo que sentimos es desorientación, tal vez, ¿no? Falta de concentración. Tal vez si estamos en el ámbito laboral, nos damos cuenta que no podemos llevar a cabo las actividades planificadas, ¿no?, de cuando estábamos en buen estado. Después pasamos ya a la otra dimensión, que es la dimensión social. Es un poco lo que planteaba acá la compañera, ¿no? Nos sentimos aislados. Tal vez nos molesta el hecho de tener que reunirnos, nos recluimos, nos quedamos en casa, nos encerramos. No, que voy a salir al barrio si fulana me va a ver y me va a preguntar y yo no quiero contar, ¿no?, lo que pasó. Veo algunas risas y tal vez es lo que pasa, ¿no? Es una dimensión donde hay que fortalecerla y sobre todo poner el objetivo ahí, porque si nos quedamos encerrados como una nuez, decimos en el grupo, ¿no?, bien cerraditos, todo hermético, no podemos salir a pedir ayuda
Esa es la idea, ¿no? No estar solos. ¿Por qué atravesar algo donde realmente podemos estar acompañados? Y después, bueno, ya pasamos a la dimensión valórica, que son esos valores que nos han fundado, con los que fuimos educados. Pero acá ponemos en juego esos valores. Porque tal vez decimos, yo tan buena, yo que voy a misa todos los domingos, que soy catequista, Dios, ¿por qué me castigaste de esta manera? Qué injusticia, qué injusto nos parece, ¿no? A veces nos da hasta vergüenza decir estas cuestiones y ni hablar de que estamos enojados con Dios, ¿no? Pero hay que hacer este trabajo de duelo, ¿no? Nos tenemos que plantear todas estas cuestiones para elaborar un duelo sano y positivo. Y la dimensión religiosa, que es espiritual religiosa, donde también hay que apuntalar, porque un poco tal vez perdemos, no la fe, pero como que nos vamos quedando, ¿no? Como que no rezamos tanto, tal vez distanciamiento en cuanto a las actividades de la parroquia, los sacramentos, ¿no? Es todo un camino que hay que volver a reconstruir, un vínculo que hay que afianzar, ¿no? La relación con Dios. En el grupo decimos que es una pata fundamental porque realmente si no estaríamos seguros, ¿no? Que nuestros seres queridos son recibidos por Dios, cuánto dolor agregado, ¿no? Porque finalizaría su vida acá en la tierra y no habría nada más. Muy bien, ¿seguimos? Sí, quizás sería importante distinguir lo que es sufrimiento y lo que es duelo. Sufrimiento es un poquito el resumen de todos los caminos. Es un tsunami que de repente me lacera toda la persona. Es una herida profunda, una adversidad que de repente me desestabilizó, de repente me paralizó. No sé quién soy, no veo, estoy obnubilado. Ese es el sufrimiento, que se apodera de la persona, desestabiliza a la persona. Esta herida puede ser interna o externa, puede venir de adentro, por pensamientos, por duelos no elaborados bien, o por alguna adversidad de la vida. Ese es sufrimiento. El duelo, en cambio, tenemos que distinguirlo bien. El duelo es el trabajo que yo hago sobre esa herida. Esa herida que me provocó, que me partió por el medio. Entonces, distinguimos sufrimiento de trabajo de duelo. El duelo es lo que yo hago con ese sufrimiento para que no me siga haciendo daño. Y afecta a todas las personas. Hay rostros del sufrimiento. El vacío, el sinsentido, la soledad, el miedo, el desconcierto, el resentimiento, no sé quién soy, la inseguridad, la culpa, la incertidumbre, la pena, la angustia, la tristeza. Todo eso es el sufrimiento, que va afectando a todas las dimensiones que habló Fernanda. Todas, no una más y otra menos. Todas por igual son afectadas. Entonces tenemos que tener muy presente este trabajo profundo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos, porque el sufrimiento no está ni abajo, ni arriba, ni al costado. Ese sufrimiento soy yo. Y donde vaya, viene conmigo, porque el sufrimiento soy yo. Entonces ese sufrimiento no me tiene que dominar. Yo tengo que hacer todo lo posible por dominar a ese sufrimiento. Es una herida profunda que cala muy profundo, la primera imagen que mostró Fernanda, cala muy profundo, tiene intensidad, profundidad, dura en el tiempo, porque ese sufrimiento dura en el pasado, sufre el pasado, sufre el presente y sufre el futuro. Entonces, él tiene intensidad,
tiene profundidad, hay que trabajar y tiene una misión, aceptar la realidad de la muerte para poder ver la vida desde otro ángulo, con otra visión, con otro proyecto de vida, pero después de haber pasado por este proceso de duelo. Muy bien, este sufrimiento, como nos dijo acá Adelina, tiene ciertas características, ¿no? Y le podríamos agregar algunas más, que echa raíces, ¿sí? ¿Vieron como un árbol? Echa raíces. ¿Qué quiere decir esto que echa raíces? Que si no lo atendemos a este sufrimiento, como curamos una herida, ¿no? Que le damos atención, si no nos ocupamos de él, va a ir muy a lo profundo. Y no sabemos en qué momento de nuestra vida va a eclosionar, tal vez en alguna patología, ¿sí? Muchas de las patologías del arco, ¿no? De ansiedad, de depresión, tal vez haya algún duelo no resuelto, ¿no? Puede ser que sea por ahí. Pero bueno, decíamos que echa raíces. Tenemos que prestar atención, ¿no? Porque las raíces son buenas para una planta. Pero acá en este caso van tan a lo profundo que la tarea nuestra, cuando estamos en los grupos, es empezar a remirar esa raíz, ¿sí? Porque si no nos va a pasar factura, como dice acá. Y nos pasa ese tipo de facturas, ¿no? Nos empezamos a enfermar en todas y cada una de las dimensiones. Como hablábamos hace un rato. Esa herida va a repercutir en todas las dimensiones, no solo en la dimensión física. El sufrimiento, como bien dijo Adelina, tiene una intensidad. No todos sufrimos de la misma manera, ¿sí? Tiene que ver mucho con la relación de apego que teníamos con la persona fallecida. Tiene una duración, eso depende también de la atención que le demos, ¿no? Al sufrimiento. Y también tiene una función, el sufrimiento. Y esa función es como una alarma, ¿vieron? Una sirena que nos dice, ojo, atención, atendé acá, ¿no? Date el tiempo de trabajar todo esto que te está pasando, de no taparlo. A veces tapamos estas heridas, seguimos la vida como si nada, y eso no es bueno, ¿no? Siempre decimos que los duelos sin elaborar no son una buena inversión en nuestra vida. Entonces, lo importante es darnos el tiempo para no pasarlo por alto, sobre todo en momentos donde podemos hacerlo, porque hay veces en la vida que no podemos hacer sanamente un duelo porque tenemos que atender a otro familiar que nos demanda, una persona mayor, o nos caen otros duelos o otras heridas, y vivimos la vida así, ¿no? A los saltos entre sufrimiento y sufrimiento. Pero seguramente que el último va a ser el que nos va a hacer remirar todo lo que dejamos atrás. Y eso está bueno, porque entonces vamos a poder trabajar también paralelamente con el sufrimiento actual, el duelo actual, la muerte actual, todo lo que dejamos pendiente, ¿sí? No es bueno dejar sufrimientos pendientes en nuestra vida. Tal vez cuando los compañeros ingresan al grupo empiezan a mirar todo el arco de la vida, ¿no? Desde que crecimos, en nuestra infancia, y bueno, fuimos dejando tal vez cosas sin elaborar, o porque las cosas no lo permitieron, porque en ese momento había otras necesidades, ¿sí? Pero un poco en el trabajo en el grupo es esto también, ¿no? Porque este embate tan grande que sentimos con la muerte nos desacomoda toda la estrategia vital. El sufrimiento es un devorador de nuestra salud, en todas las dimensiones. Entonces, tengamos atención, seamos conscientes y tratemos de dejarnos ayudar, de no pasar solo esta etapa de nuestra vida. Sí, eso es importante, ¿no? Porque lo primero es la autoayuda, saber hacer un diagnóstico de lo que me está pasando. El primer diagnóstico lo hace el doliente, ¿qué me está pasando? Y me tengo que ayudar, pero solo no puedo con esta carga, con esta mochila pesada del sufrimiento. Entonces tengo que pedir ayuda.
y dejarme ayudar por otras personas que están más capacitados que yo, porque en este momento de sufrimiento estoy tan obnubilada, tan paralizada, que no sé para dónde ir, si para allá, para acá, qué tengo que hacer, tengo que decir, tengo que hablar. Justamente, tengo que hablar, porque lo que no se habla se pudre adentro y nos vamos enfermando en cada una de estas dimensiones. Ayudarse y dejarse ayudar. Otra cosa importante que uno puede pensar es, bueno, el tiempo arregla todo. Ya sé, dentro de 1 año, 2 años, va a pasar. No, el tiempo seguro va a pasar, porque hace un rato eran las 5, ahora, no sé, son las 7 de la tarde. Pasó y no nos dimos cuenta. Y el tiempo por sí no arregla nada. El que arregla es uno que durante ese tiempo que tengo para vivir, tengo que ponerme a trabajar sobre esa herida lacerante. Soy yo el que tiene que usar bien ese tiempo que tengo. Ahora, en este momento. Pedir ayuda. Sé que estoy sufriendo, no puedo sola, pido ayuda. Pues hay tantos grupos en todo el país, en Latinoamérica, en España, ahora va a abrirse en Italia. Hay recursos para poderse ayudar. Lo único que se necesita es tener voluntad y humildad para decir, sola no puedo. Me doy cuenta que esto me está carcomiendo por dentro y no puedo seguir así. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo daño a mí misma, pero también le hago daño a los que conviven conmigo, que entre tanto también se le murió la misma persona. Porque como un denominador, no se me murió solamente a mí, se le murió también a los que conviven conmigo, a los vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, de parroquia. Entonces, si yo no trato esa herida para sanarme, tampoco puedo ayudar a los que conviven conmigo. Y yo haciéndome la víctima, ¿qué estoy haciendo? Agrego sufrimiento a mi propio sufrimiento, pero también agrego sufrimiento a los que conviven conmigo. Entonces, ojo, el tiempo de por sí no arregla nada. Soy yo la que con mi inteligencia, buena voluntad y humildad, durante ese tiempo que tengo de vida, lo uso bien para sanarme. Muy bien. Y el trabajo de duelo más eficaz es en un grupo de mutua ayuda. Y acá en esta imagen, miren todas las personas que se juntan para el nuevo compañero, ¿sí? Para ayudar, ¿no? Tiene que ser así. ¿Tantas personas? No, o sea, el gráfico es, acá la idea es cómo reciben, ¿no es cierto?, la ayuda en el grupo, ¿no?, entre varias personas. ¿Desde ahí? Sí. Es como una cinchada. Y esta imagen nos dice mucho, ¿no? Porque nos habla un poco lo que nos decía recién acá de Lina, que no hay que estar solos, hay que ser humildes, reconocer que necesitamos ayuda. Muchas veces, en otras circunstancias de la vida, uno resuelve solo, ¿no? Y acá es necesario dejarnos ayudar. Siempre decimos que una cosa es pedir ayuda, pero otra es dejarnos. Porque en el grupo vamos a ser confrontados, tenemos que escuchar y ahí ya dejamos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra actitud. Decimos que el trabajo de duelo es un trabajo activo, ¿no? Hay que hacer el duelo. Una cosa es hacer el duelo y otra cosa es estar en duelo. Lo que cambia es la actitud. ¿Sí? La actitud que yo voy a poner para cambiar, para mirarme en esta nueva situación,
que seguramente cambió nuestra vida, ¿no? De un giro de 360 grados. Necesitamos reordenarnos en todas y cada una de las dimensiones, pero para eso se necesita voluntad, perseverancia, poner todo de sí. Y esto de hacer el duelo nos exige bastantes condiciones, ¿no? Nos exige, en primer lugar, expresar lo que siento, mis emociones, lo que hablábamos hoy. Dejarme ayudar, porque en el grupo escucho algo, pero yo sigo con la mía, ¿no? Dejarme ayudar. Tratar de trabajar los apegos insanos, que eso se trabaja en la dimensión mental y en la emocional, ¿no? Decir sí puedo, porque el sufrimiento nos dice, acá tiene una lámina, ¿no? Todo lo contrario. ¿Qué nos dice el sufrimiento? A ver. Claro, los verbos que más les gusta el sufrimiento es no puedo y no quiero. No puedo con este sufrimiento. No puedo, estoy cada vez más encorvado, cada vez más paralizada. No puedo, pero también no quiero. Son los dos verbos que le encanta el sufrimiento, porque el sufrimiento ¿qué quiere? Que estemos siempre sufriendo, que estemos siempre acorralados contra la pared, que estemos siempre con los ojos cerrados, no veamos el futuro. Ojo, no quiero y no puedo. Entonces, acá, prestar atención, ¿no? A estos dos verbos. Y hay que cambiar, ¿no? De lo que hablábamos recién. Y la actitud pasiva, ¿no? Me dejo estar. Por lo general los vecinos o amigos me dicen, deja que pase el tiempo, lo que recién nos decía Adelina, ¿no? Y el tiempo que son hace que ocupamos para hacer un trabajo eficaz de duelo. No pasan los meses calendarios, ¿sí? Podemos aliviarnos, sí, pero no sanar. En los grupos de resurrección tratamos como si fuera una herida. De hecho, en el ideario vamos a encontrar esa imagen, ¿no? De una persona que decae, sí. Una pregunta, ¿y cómo sabes cuando ya lo superaste? ¿Qué sensación sentís? Bueno, no nos adelantemos, pero en realidad hay algunos factores que ya tenemos en cuenta. El primero, te adelanto el primero, es poder hablar de tu ser querido sin tanto desborde emocional, ya sin llanto, más serena, más tranquila. No, Claro, sí, eso no significa olvidar al ser querido o dejarlo de amar. Todo lo contrario, lo seguimos amando porque ellos nos aman desde su dimensión junto al Señor y nosotros los amamos desde nuestra dimensión terrenal. Y los recordamos con alegría, con tantas cosas que hemos pasado juntos, ¿no es cierto? Pero una cosa importante, lo recuerdo, pero ya no como al principio, con esa congoja, con esa cosa que no puedo ni respirar. Puedo hablar serenamente de este sufrimiento que tuve al principio. Y el trabajo de duelo, como dijimos antes, es un proceso dinámico, ¿sí? Es ponerle, nadie entra, ¿no?, en un buen camino de duelo si no se da, digamos, perdón, sí. Tiene que ver los factores externos también, porque yo puedo escuchar de mi lado, no sé, familiares que no me están acompañando. Entonces, para mí, el no puedo y el no quiero es algo latente. ¿Tienen que ver los factores externos? Pregunto. Mirá, como dijimos antes, tienen que ver los factores externos y en o sea, creo que querés decir los vínculos también, ¿no? Las circunstancias, por supuesto, todo influye. Todo influye. Como decías recién, te entiendo perfectamente esto, uno puede querer, pues ya no lo puede expresar, pero si no tenés, como vos decías, vínculos, factores externos, puede ser tanto trabajo como tu casa, ¿no? No tenés eso que también quiere ayudarte, vos seguís estando ahí, en ese mismo círculo.
pregunto, ¿cómo hacemos para que esos factores externos me dejen de ser? Sí, mira, eso también te lo adelanto, ¿no? En realidad hay una buena noticia para todos. Es que todos tenemos un médico interior, ¿sí? Y la función en nuestro trabajo de duelo es redescubrir ese médico que tenemos. Decimos sanador herido. ¿Sí? Es toda una metáfora que, bueno, se trabaja a lo largo de los encuentros y nos va a dar esa fuerza motivadora, en primer lugar para mirarme, para reconocerme, porque no soy la misma persona. Tal vez no tengo las mismas fuerzas, mis circunstancias cambiaron, tenemos un montón de preocupaciones, los roles y funciones que tal vez cumplía el ser querido, ¿no? ¿Quién se va a ocupar de pagar las cuentas, ¿no? Y nos hacemos todo mundo. Y cuando se rompa el techo de la casa, ¿no? Parece que no, pero son cuestiones de lo cotidiano que interfieren. Pero bueno, llegamos muy malheridos. Y un poco la idea es empezar con este trabajo. Nadie entra en el sufrimiento y no hace un duelo positivo, ¿no? Si no le dedica el tiempo y ponernos, ¿no? Ya después vamos a hablar de la metodología, cómo se trabaja en los grupos, pero es con mucha voluntad. No se elabora el duelo de la noche a la mañana. Caemos muchas veces, decimos que el duelo es una gran montaña rusa, ¿no? Con vueltas. Por un momento decimos, ay, estoy bárbara, y de pronto, ¡true! Y nos miramos y decimos, ¿qué me pasa? Y por ahí viene el Día de la Madre, el Día del Padre, las fiestas de fin de año, una fecha especial. Todo eso es trabajado en los grupos, ¿no? Con anterioridad, para que cuando llegue el momento podamos también sufrir sanamente. El Padre Mateo nos dice eso. Hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir. A veces nos agregamos sufrimientos, sobre todo cuando estamos mejor. Y ahí nos sentimos culpables porque por ahí nos vestimos con una ropita mejor o vamos a la peluquería. Las mujeres por ahí nos empezamos a maquillar y lo vivimos con culpa, ¿ves? Entonces, sí. El duelo, ¿cómo lo tenemos que vivir? ¿Personal o en familia? El duelo se vive en comunidad, ¿no? Se vive en comunidad, pero a ver, el proceso del duelo lo tengo que hacer yo. También lo tienen que hacer mis familiares, pero el duelo es individual, es decir, el trabajo es individual. Pero también tenemos que conversar con nuestros familiares, porque se le murió la misma persona. Entonces, no quiero hablar porque lo quiero entristecer. No quiero hablar porque lo voy a hacer llorar, voy a enfermar. Pero se le murió la misma persona que a mí. Entonces, tengo que tratar de hablar con mis seres queridos, con los que están vivos. Pero el proceso es mío. Cada uno hace su proceso de duelo. Yo puedo acompañar, puedo sentarme al lado de mi hermano, de mi padre, del que está, podemos conversar, pero el trabajo es individual. También es comunitario, pero empieza por la persona. ¿Es comunitario? Sí. También se muere un peligrés. Todos sufrimos la muerte de esta persona, la ausencia, la soledad de esta persona. Podemos hablar en comunidad, podemos rezar en comunidad, pero el trabajo es personal. Por ejemplo, cuando falleció mi esposo, que hace 5 años, nosotros teníamos mucha necesidad de hablar. Cuando nos juntábamos con los nietos, los hijos, teníamos que hablar sobre él. Porque él era parte que estaba, no podíamos decir, no hablemos. Todos los días de la vida estábamos hablando de él. ¿Y sí? Porque no se le olvida a la persona. No, para nada, al contrario. Yo cuando escuchaba la gente que perdía a algún ser querido, decía, no, lo tenemos, no, al contrario, lo tenemos en el recuerdo. Y yo decía, ¿recuerdo? Tan doloroso. No, y es verdad, ahora me entiendo por qué está junto a nosotros. Porque necesitamos hablar, es como si estuviera presente. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos.
Primero, que nuestros seres queridos no se pelean. Se perdió. Se fue. El Señor me lo llevó. Partió. Se fue de viaje. El que se pierde, lo podemos salir a buscar y lo encontramos. El que se fue, puede regresar. A pie, en colectivo, en avión, como sea, puede volver. El Señor se lo llevó. ¿Para qué se lo querrá llevar el Señor? ¿No está solo el Señor allá arriba y necesita compañía? Tampoco, ¿no? Nuestros seres queridos están vivos junto al Señor. No se fueron, se murieron. Es verdad que al principio del sufrimiento por la muerte de nuestros seres queridos cuesta muchísimo trabajo decir esta palabra muerte. Yo por lo general lo uso ni antecedió. Se fue primero. Claro. ¿Por qué? Porque esa palabra muerte nos causa mucho dolor. Entonces, para aliviarnos, decimos se fue, partió, no está. Son eufemismos, pero que con este proceso de duelo vamos a ir rectificando, vamos a ir tranquilizándonos, serenándonos y poder decir, Carlos se murió. ¿Y dónde está Carlos? Está en mi corazón. No, en tu corazón no, porque no tenés una hipertrofia. Está en mi recuerdo, tampoco en mi cabeza. ¿Pero dónde está? Está junto con el Señor resucitado. Por lo que tenemos fe, sabemos que el Señor, yo soy la resurrección y la vida, aunque muera, el que cree en mí, vivirá. Bien, podemos hacer un break para tomar algo y después volvemos. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte sobre lo que exige. Decimos que el trabajo de duelo es un proceso activo y el proceso activo nos lleva a la acción, ¿sí? Al hacer. Y hay un lindo decálogo de 10 verbos que nos van a ayudar en este trabajo de duelo para comenzar a tratar esa herida que hacemos una síntesis, ¿no? Que nos desgarró toda nuestra persona. Recordamos la imagen del círculo de las 6 dimensiones, ¿sí? Nos desgarró la biología, la biografía, la biofilia. Y estas acciones nos van a ayudar para estar en este trabajo en un proceso positivo, para hacer un duelo saludable. Lo primero es reconocer el sufrimiento, ¿sí? Hay que poner la lupa, anteojos y reconocer qué es lo que me está haciendo sufrir. Lo segundo, aceptarlo. Y acá ya explica un trabajo extra, ¿no? Tenemos que aceptar lo que es y no lo que no es, y menos lo que yo quisiera que sea. ¿No? Es distinto. Aceptar lo que es. Después que aceptamos, lo integramos. ¿Qué quiere decir lo integro? Empiezo a trabajar ese sufrimiento en todas las dimensiones. Luego todo este proceso nos va a llevar a asumirlo. Asumir lo que quiere decir. No quiere decir resignarlo. Asumirlo es, tengo que trabajar esto que es. Aceptar. ¿Y cómo? Con una metodología de sanación. Ya después mi compañera va a hablar esto de qué metodología usamos. Lo tenemos que masticar al sufrimiento, decimos, ¿no? Procesarlo en todas las dimensiones. ¿Las recordamos? ¿Cuál era la primera? Espiritual. Física, empezamos por la física. Después, las emociones, ¿dónde están? Emocional,
Después Mental. pasamos mental, social, valórica, espiritual. Bien, espiritual. Una vez que hacemos este trabajo, nos vamos a dar cuenta que vamos a sufrir lo que tenemos que sufrir. No le vamos a añadir, como decíamos antes, más sufrimiento. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar un proceso de transformación, porque empecé a cambiar aquellas cosas. En el grupo decimos una frase, ¿no? Solo se transforma el doliente, que somos nosotros, ¿sí? Sí, solo se transforma el sufrimiento, perdón, sí se transforma el doliente. O sea, si yo me transformo y cambio de actitud, si yo me sigo victimizando, diciendo todas las cosas me pasan a mí, qué injusticia a Dios, ¿por qué me castiga? No voy a salir adelante, ¿no? Una vez que vamos haciendo todo esto, la herida empieza a cicatrizar. Vamos viendo que nos sentimos mejor, que empezamos a tener algún proyecto, sentimos ganas, empezamos a usar la otra emoción que está tan tapada cuando estamos en duelo que es la alegría. Empezamos a compartir momentos felices sin culpa. Nos empezamos a integrar a las reuniones, a un cumpleaños, ¿sí? Empezamos a mirar la vida con otros anteojos. Una vez que hicimos estos pasos, nos vamos dando cuenta que vamos adquiriendo un botiquín de duelo. Porque no vamos a ir al grupo eternamente. El proceso de duelo, ya lo vamos a explicar, tiene un tiempo de duración, un comienzo, un proceso de elaboración y una finalización, ¿sí? Pero nos va a capacitar de ir teniendo herramientas, como decimos, de cada taller. ¿Para cuándo? Para usar cuando el sufrimiento nos vuelva a golpear. Ojalá que no. Pero seguramente, para otras oportunidades, luego del paso por los grupos, ya vamos a tener otras herramientas y vamos a redirigir la vida de otra manera, ¿no? ¿Y para qué hacemos todo este trabajo de sufrimiento? ¿Para quedarnos eternamente en ese sufrimiento y decir, bueno, está bien, ya está, ya me curé? No. Para que este sufrimiento nos dé crecimiento, tenemos que sacar provecho de esta situación. ¿Sí? Sacar provecho significa aceptarla, asumirla, ¿sí? Y bueno, acá estoy, vida de nuevo, ¿no? Preparándonos para volver a ser felices, porque al principio nos cuesta y creemos que nunca más vamos a ser felices. Es una de las palabras que cuando estamos con un duelo reciente ni siquiera la queremos ver en una torta de cumpleaños, ¿no? Ni siquiera que nos pongan feliz cumpleaños. Pero bueno, tenemos que volver a ser felices porque nuestros seres queridos quieren que volvamos a ser felices. Ellos ya no necesitan nada más, están en la gloria. Así que los que necesitamos tratamiento somos nosotros, los que vamos a participar de estos grupos para tener un duelo saludable. Muy bien. ¿Quién conforma los grupos Resurrección? Personas que están viviendo una misma problemática y se reúnen para interactuar y ofrecer ayuda mutua para enfrentar estas crisis existenciales. Los grupos son personalizados, son reducidos, no puede haber muchas personas. ¿Por qué? Porque cada integrante tiene que tener un tiempo adecuado para poder expresar su sufrimiento, para poder ser escuchado y escucharse, para escuchar a los coordinadores y poder interactuar. Por eso que tienen que ser reducidos. Así como hay libertad para ingresar al grupo, también hay libertad para poder irse. ¿Por qué? Porque en el grupo Resurrección van a venir personas con diferentes tipos de muertes y cada uno va a hablar de su propio dolor
Y el otro que está escuchando puede decir, ay, no puedo aguantar esto que está diciendo. No puedo, no resisto escuchar ese sufrimiento, porque me está haciendo recordar mi propio sufrimiento, pero no puedo, volvemos a ese no puedo. Entonces se van, libremente, así como vinieron, libremente se pueden ir. Lo importante sería que resistieran, que tuvieran paciencia, uno de los verbos que tenemos que tener muy en cuenta, ser pacientes, porque no se puede trabajar el duelo a la corrida. Cada cosa tiene que tener su determinado momento para reflexionar, pensar, orar, escribir, interactuar con tranquilidad. Así que una de las características es la paciencia. Otra cosa importante del grupo es el respeto por lo que se habla, el sigilo. ¿Qué quiere decir sigilo? Silencio. Yo no puedo salir del grupo y ventilar lo que escuché de mi compañera, de mi compañero. Esto queda acá. Puedo decir, mira, me está haciendo bien, porque tomamos algunas temáticas, realmente me está haciendo bien, pero no puedo estar comentando, ¿sabés lo que dijo Susana? ¿Sabés lo que le pasó a Oscar? No. Trabajamos el sigilo, y esto es una gran garantía. ¿Por qué? Porque la persona abre el corazón, se desahoga y habla de su propio dolor, pero también habla del que se murió. Y muchas veces sucede que al principio hablamos loas del fallecido, como si fuera el máximo santo que hay en la vida. Y después, con el correr de los talleres, de los grupos, nos damos cuenta que también tenía fallas como tenemos nosotros. Y decir, sí, la verdad que me hacía sufrir esta persona. Y la persona, yo dije, pero la garantía es que de acá no sale. Es una gran tranquilidad poder hablar con libertad. Por eso, en los grupos de resurrección tenemos una metodología de trabajo. No es al tum-tum. Se elige la temática según el sufrimiento de cada persona y de cada doliente. Según por lo que viene y según la persona como está, ¿no? Entonces, los temas son variados. Lo primero que hablamos es de la importancia del trabajo de duelo, de hacer un trabajo de duelo sobre esa herida que nos laceró. La extrañeza, la rabia, la aceptación o resignación. ¿Un cristiano se puede resignar o tiene que aceptar la muerte? ¿Qué les parece a ustedes? Aceptar la muerte. Cuesta, pero tenemos que aceptar. No es que resigno. Otro tema importante es la culpa. La culpa, hayamos hecho todo lo posible o no lo hayamos hecho por diferentes circunstancias, el tema culpa está siempre presente en todo duelo. Siempre. Por lo que dije, lo que no dije, por qué le hice, por qué no lo hice, por qué lo llevé al médico, no lo tendría que haber llevado, por qué le incentivé que se operara. La culpa está siempre presente y hay que trabajarla y mucho. Otro tema es el perdón. No hay trabajo de duelo resuelto si no perdonamos. ¿A quién? Primeramente a mí y después al fallecido. Y después a todos los parientes que vinieron, no vinieron, que estuvieron ausentes, que nos llamaron. Perdonar. Se cierra el círculo, una de las preguntas, se cierra el círculo cuando pude perdonar. El desapego. Me apego a la persona, al recuerdo, a sus cosas, no me lo toquen, es mío, porque nos adherimos, ¿no? Así, al muerto, al ser querido fallecido.
el desapego. Y el desapego de sus cosas también. Otro tema donde está mi ser querido muerto. Está en el cementerio, está acá, está con el Señor, ¿dónde está? Otro tema es la fe, la esperanza y el amor, porque en todas las dimensiones, una de las últimas dimensiones era la espiritual, que también se afecta. Y la fe, que muchas veces la tengo agarrada con estos ganchitos clips, se despega tranquilamente, ¿no? Y la fe, que es tan chiquitita, a veces tan rudimentaria, puede ayudarnos o puede no ayudarnos, ¿no? Porque la fe ayuda o no ayuda según yo alimente esa fe. Hablamos sobre la vida propia, la vida del que murió, la vida de los que continúan junto conmigo, de la muerte, pero ¿de qué muerte voy a hablar? ¿Solamente del fallecido? ¿O tengo que hacer también un trabajo de duelo pensando en mi propia muerte? Porque ese trabajo de duelo también me lleva a pensar que también yo me voy a morir. ¿Y cómo me estoy preparando para cuando llegue ese momento? La resurrección, ¿no? Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Mi relación actual y futura con mi ser querido muerto. ¿Cómo fue mi relación? ¿Cómo fue cuando vivió? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Qué afectos o no afectos? ¿Y cómo está ahora? Por eso trabajamos mucho la culpa y el perdón. Las fechas y los lugares temidos. No puedo pasar más por delante del sanatorio donde murió mi mamá. Me hace sufrir. Y no quiero, no paso más. Me doy 15 cuadras, camino, porque no quiero pasar por ahí, porque me hace recordar todo lo que viví y estoy sufriendo. Bueno, es un trabajo que tenemos que hacer poco a poco para poder pasar tranquilamente por ese lugar, sanándome, caminando, sanándome. La fecha, como decíamos antes, los cumpleaños, el Día del Padre, de la Madre, Navidad, todo eso, ¿no? Vivir la vida con entusiasmo, porque una vez que hayamos podido lograr serenarnos, cicatrizar esta herida, puedo ver la vida con alegría, con entusiasmo, con nuevos proyectos. Y la caja de herramientas, como dijo muy bien Fernanda antes, ¿no? Un botiquín donde todo lo que yo fui aprendiendo durante el pasaje por estos grupos Resurrección, voy teniendo herramientas para poder seguir aceptando las adversidades que seguramente van a venir, seguramente, porque la vida continúa y seguramente van a morirse personas queridas, familiares, amigos, vecinos, y cómo voy a transitar esta nueva adversidad, utilizando las herramientas que tengo guardadas en ese botiquín. Bueno, vamos entonces ya a la parte de cómo vamos a tratar, ¿no?, este sufrimiento en los grupos Resurrección. La metodología es una vez por semana, ¿sí? En este momento hay grupos virtuales, algunos grupos virtuales para la gente que no puede tal vez caminar o deambular. Y hay una modalidad de encuentros cortos que serían 12 y otro que es de 30 encuentros. Lo que hablábamos que el proceso de duelo tiene un principio, un proceso y un final. Aproximadamente decimos que es un año, ¿no? Mes más, mes menos, dentro del trabajo de grupo. ¿Por qué le ponemos ese plazo? Porque no es bueno hacer grupo dependencia, ¿no? A veces las personas como que no se animan después como decía Adelina, ¿no?, volver a vivir la vida, a poder afrontar lo cotidiano. Otra de las preguntas
que hoy hablaban cómo nos damos cuenta, ¿no? Cuando ya estamos mejor. Y otra de las cosas es cuando podemos retomar las actividades cotidianas, ¿sí? Que las podemos retomar bien, con fuerza, nuestro físico se recuperó, con ganas, ¿sí? De volver a hacer lo que hacíamos. Todo eso lleva un tiempo. Son 2 horas en cada encuentro, nosotros lo llamamos taller porque vamos a trabajar, ¿sí? Y durante cada encuentro tenemos toda una metodología, dar la bienvenida, tenemos la lectura del ideario donde están los principios, ¿no? Siempre la leemos, la trabajamos, la reflexionamos, un momento de oración inicial. Somos en esto bastante minuciosas del trabajo con las palabras, porque una de las cosas que nos cuesta al principio del trabajo de duelo es poder poner en palabras lo que siento. Entonces, sobre todo al inicio, redescubrimos el valor de escribir, ¿sí? Tenemos un cuaderno, carpeta, anotador. El escribir tiene muchas funciones, nos ordena las emociones, las ideas, lo que necesito expresar, lo que necesito trabajar. Es recibido la persona, el doliente, luego de leer el ideario, comenzamos con otro momento, ¿no? Importante en el grupo, que es cómo nos fue en la semana. Nosotros lo llamamos ronda semanal. No es una agenda, sino que es cómo estoy en mi proceso de duelo con respecto al último taller. ¿Pude poner alguna herramienta en práctica? ¿Tuve que atravesar alguna fecha clave, algo que me costó? ¿Me voy dando cuenta cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis zonas oscuras, mis heridas? ¿Me repercutió en otro duelo? Mira, lo puedo escribir en el cuaderno, lo voy a trabajar también, ¿no? Siempre tratamos de que el doliente pueda expresar. En cada encuentro hay por lo menos 3 rondas donde se pueden expresar. Y animamos a los compañeros que tal vez no pueden poner en palabras, porque muchas veces en los comienzos uno solo va a llorar al grupo y no nos salen, ¿no?, las palabras, que por supuesto es respetado. Nuestro compañero Vicente siempre dice, hay que llorar todo lo que hay que llorar, ¿no, Vicente? Nos tenemos que dar ese tiempo, pero no nos podemos quedar llorando un año entero, ¿no? Después tenemos que empezar a meter bisturí, como nos dice el Padre Mateo, en esa herida, ¿sí? Bueno, una vez que contamos cómo estuvimos en la semana, qué nos pasó, en esto tratamos de escuchar activamente al compañero. Tenemos, como dice el Padre Bermejo, 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablo, ¿sí? A veces cuando estamos en pleno dolor es como que estamos con nuestra idea y nuestro dolor en la cabeza y no podemos ni siquiera escuchar al otro, ¿no? Es todo un ejercicio el escuchar. Todo esto lo ponemos en práctica en el grupo. Y bueno, una vez que comenzaron, ¿no?, la ronda, como les fue, hay un cierre de las coordinadoras, ¿no?, alentando al grupo, y después ya viene la ronda temática. Los encuentros no los preparamos solo los coordinadores, los preparamos entre todos. ¿Cómo? Les vamos dando bibliografía, tareas, videos, que después ponemos en común, ¿sí? Y ahí seguimos aprendiendo y ponemos la herramienta de mutua ayuda, ¿no? Aprendo del compañero también. Porque decimos, ay, mira cómo afrontó tal fecha, qué bueno esto que hizo, me servirá a mí, ¿no? Bueno, y una vez que cerramos esta ronda temática también hay un momento de confrontación, de iluminación por parte de los coordinadores, donde nosotros también escuchamos activamente y empezamos esta tarea de confrontar, porque no los podemos dejar con ese sufrimiento. Los tenemos que hacer avanzar. Y hacer avanzar no es decir, pobrecita, sí, te entiendo, bueno, yo pasé por lo mismo, no. O sea, te entiendo en este momento, pero, ¿no?, estaría bueno, mira por qué no tratás, ¿no? Los mismos compañeros sirven de espejo para trabajar mis heridas. Entonces, hay que hacer una escucha activa y empática. Luego de este momento de cierre viene otro momento que es el de las caricias positivas,
que estas caricias positivas son todas esas actividades, pensemos en cuál cada uno, que nos van a ayudar a sanar esa herida. Y pensemos en esas caricias positivas en todas las dimensiones. Parecemos aburridas, pero el duelo lo trabajamos en todas las dimensiones. No en la espiritual sola o en la emocional sola. Para eso están los psicólogos, están los sacerdotes. Acá trabajamos el duelo en todas las dimensiones. Entonces pensar en la dimensión física, ¿qué mimo me puedo dar? ¿Qué caricia me puedo dar? ¿Qué me haría bien? Incrementar tal vez la actividad física, salir a caminar un poquito, me oxigeno. En la emocional, siento soledad, estoy angustiada. Y si llamo a mi amiga, yo esta vez, en lugar que ella me llame, le doy la sorpresa. ¿Se entiende? Sí. Y así ir recorriendo la mental. En la mental lo mismo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Y en la mental es empezar a cambiar. La mental es el puente que nos va a llevar a la sanación. Porque vamos a poner en razón para salir de la lógica del sufrimiento y pasar a la lógica del duelo. Y ahí nos tenemos que confrontar nosotros mismos. Y decir, me parece con humildad que por acá no es. Si me sigo victimizando y llorando porque no vienen o me llaman, no es, ¿no? La social, ¿por qué no dejarme mimar si me quieren agasajar, festejar un cumpleaños, recibir a alguien en casa? La valórica, por ahí empezar a pasar primero a esos valores, ¿no? Esos valores que me hicieron crecer, que me dieron mis padres, los valores de crianza, con los que ahora empiezo a acordar. Ya no creo que todo es injusto, ¿no? Lo que me pasó. Entonces empezar a ver qué valor puedo trabajar, tal vez la autoestima, ¿no? Cómo me trato. A veces somos los primeros en maltratarnos, ¿no? Y después la dimensión espiritual, que no hay que confundir con la religiosa, ¿no? Pero esta dimensión que también tenemos que aceitar, pulir, volver a alimentarme de esta dimensión, retornar a Dios. Dejé la oración y si me propongo todos los días, ¿no? Un minutito, comienzo a ir a misa con más frecuencia, porque por ahí lo primero que dejamos es ir a misa. La vida sacramental como anda, todo eso nos va dando fuerza. O sea, se dan cuenta que el recorrido y la sanación pasa por todas estas dimensiones. Luego de este momento de la caricia positiva, empieza un momento de cierre y de oración. Ahora este año lo llamamos momento cristológico, ¿no? Y pensamos, ¿qué haría Jesús sufriente en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? En mis zapatos, en mis circunstancias, porque Jesús también atravesó su muerte, su duelo, ¿sí? Exactamente. ¿Quién más que Jesús conoce todo esto? Es más, él sufrió un duelo anticipado porque él ya sabía cuál era su misión, ¿no? Y en esto interviene también su mamá, que es modelo, ¿no? De atravesar sanamente el duelo. Y después, bueno, de este momento cristológico hay un momento de lectura del Evangelio o alguna oración que creamos conveniente. A veces hacemos oración espontánea, ¿no? Cada uno se anima. Si tenemos el grupo cerca de la capillita y está abierto, vamos a hacer el momento de oración ahí, ¿sí? Y después viene el momento de despedida, las tareas, que por lo general hay un grupo de WhatsApp donde, bueno, ahí enviamos las tareas, porque todos preparamos, ¿no? Y bueno, la despedida, ¿no? Eso es básicamente como es la metodología de los grupos. Sí, teniendo en cuenta que los grupos forman coordinados por personas que han hecho su proceso. Sí, no puede coordinar cualquier persona porque estudió en un libro. No. Son personas que han trabajado su vida, han cicatrizado la herida y ahora pueden ponerse al frente coordinando los grupos Resurrección. Las personas que pueden haber hecho todo este largo recorrido, ¿quién
devolver, en cierta manera, todo lo que han aprendido, todo lo que han cicatrizado, y quieren darlo a la comunidad, tienen que estar un año conjuntamente con los coordinadores para aprender la metodología. Porque una cosa es ser doliente, donde me escuchan, que me desahogo, que lloro, que hablo, que digo, que reflexiono, y otra cosa es ser coordinador, donde tengo que estar atenta a ver por qué no habla esta persona, qué me dijo aquella persona, qué tema tengo que preparar, cómo tengo que inducir a que la persona pueda expresar su dolor. Entonces, los coordinadores, repito, son personas que hemos hecho un proceso y los nuevos coordinadores se van preparando junto al coordinador y una vez que hayan hecho toda esta preparación como futuros coordinadores, se podrá abrir otro grupo en la misma parroquia o en otro lado. Esto es una cosa importante, porque como dije al principio, los coordinadores no fuimos a la universidad a estudiar duelo, lo hemos estudiado con nuestra propia persona, ¿no? Entonces es una cosa muy importante. Vamos a terminar leyendo el ideario, que es lo que hacemos al comienzo de cada taller. Y aquí está resumido toda esta hermosas 2 horas que hemos pasado juntos. El ideario de resurrección. Cuida tu mente y tu corazón. Si están en sufrimiento, sánalos. De ellos brotan las fuentes de la vida. Creemos que el secreto de la muerte hay que buscarlo en la vida. Por eso venimos para elaborar positivamente nuestro duelo, para encontrarnos con sentido ante el misterio de la muerte de nuestro ser querido. Creemos necesario querer ayudarse a sí mismo, dejarnos ayudar por los compañeros y ayudar a quien transita por la senda del sufrimiento. Agradecemos el apoyo de este grupo de mutua ayuda, resurrección, y nos comprometemos a participar activamente en él, a respetar las ideas, creencias y tiempos de los compañeros. Mantendremos prudentemente el sigilo y mostraremos siempre una actitud de servicio. Pedimos fuerzas a Jesús, que sufrió, elaboró su duelo, murió y resucitó para caminar de nuevo, y resucitó primicia de la resurrección de nuestros seres queridos y de la nuestra, para caminar de nuevo por la primavera de la vida. Vamos entonces a finalizar con una oración que hizo el Padre Mateo, que también muchas veces la leemos al finalizar los grupos. Jesús es la resurrección. Jesús, tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Has revelado el amor infinito del Padre, has combatido el dolor de los hombres y has elaborado sanamente tu sufrimiento. Jesús, tú nos invitas continuamente a sanear nuestras heridas internas
y las experiencias dolorosas de la vida, haciendo de todo sufrimiento crecimiento. Jesús, tú has venido para servir y no para ser servido. Haznos buenos samaritanos de quien sufre y servidores de los demás. Gracias, Jesús, nuestra resurrección, porque das un nuevo hogar a nuestro ser querido fallecido y alimentas nuestra esperanza para reemprender una vida más humana y cristiana. Amén. Amén. Perdón, algo que nos olvidamos de por ahí decirle. El grupo Resurrección está en las redes, ¿sí? Tenemos página, el grupo tiene página pastoraldelduelo.org. Ahí se van a encontrar, si despliegan las solapas, con materiales, con testimonios de las personas, con los lugares donde están los grupos actuales Resurrección. Repito, pastoraldelduelo.org. También en las redes, en YouTube, El Camino del Duelo, en Instagram, Pastoral del Duelo, Grupo Resurrección, en TikTok también, con el mismo nombre, y en Facebook también. En Facebook hay dos, Pastoral Duelo Resurrección o Grupo Resurrección, ¿sí? Hola, una preguntita técnica. Si, por ejemplo, en nuestra diócesis existen personas que quieren transitar por el tema del camino de resurrección, ¿cómo se haría como para iniciar? ¿Ustedes serían los primeros coordinadores o a quién llamamos para esto? Nosotros no podemos venir porque ya tenemos 4 grupos. Pero digo, por eso digo, si uno quiere empezar en estas diócesis, ¿cómo sería el proceso? Tendrían que buscar en la diócesis más cercana, fijándose en el listado de los grupos Resurrección, para que les den una mano en esta diócesis. Nosotros estamos muy lejos para No, venir. pero puede ser que había también grupos así por personas que no podían caminar. Digo, a lo mejor también puede ser virtual. Por eso la pregunta. Virtual también puede ser, sí. Virtual. En pastoralduelo.org, ahí encontrás todos los grupos Resurrección, no solo de acá, ¿no? De Argentina, encontrás todo, de Argentina, de las provincias, de acá, de Cava, de todos lados, ¿no? Ahí vas a tener información. Y la manera es esta, ¿no? Es ver la diócesis más cercana, en este caso, bueno, presentarte, ya tuvimos una charla informativa, nos gustaría formar parte, la persona encargada va a tener que asistir, digamos, al grupo, ¿no? Para ir aprendiendo. En primer lugar, es un poco importante lo que dijo Adelina, ¿no? ¿Por qué el Padre Mateo hace hincapié en esto de la preparación del coordinador? Imagínense ustedes, viene una persona que llora, cuenta el duelo, y ese duelo nos repercute al coordinador. El coordinador se desestabiliza emocionalmente, se pone a llorar, puede pasar. O sea, uno se vuelve a enfrentar con el sufrimiento, no es que salimos realmente de los grupos muy conmovidas, también nos damos caricias positivas, nos juntamos a veces como para tomar un cafecito, distender y relajar, porque no es fácil escuchar al que sufre durante 2 horas, ¿no? Entonces, esta preparación. Pero también está la posibilidad de algo y por otro lado la cortar, porque no tenemos al lugar donde poder formarnos. Mira, nuestra misión, a nosotros nos convocó el Padre Mateo, ¿no? Y nos dijo si por favor podíamos dar una charla informativa. Claro. Ese era nuestro objetivo. Venir a incluirlos, a contarles y después, bueno, dirigirse, digamos, la persona responsable que va a tomar la decisión de decir yo quiero formar el grupo, acá me presento, busco algo cercano o virtual, ¿no? Comenzar a concurrir, comenzar a trabajar también los propios duelos.
Y después sí, capacitándome, nosotros estamos en capacitación constante durante el año con el Padre Mateo, son 3 al año, todos los sábados de marzo, de junio, noviembre, durante años, ¿no? O sea, no es que uno transita duelos y ya está. Es algo que lo hacemos con responsabilidad, pero también tenemos, o sea, no somos muchos, ni siquiera en la diócesis, tenemos 2 futuras coordinadoras en formación, somos nosotros nada más, que nos dividimos en toda la diócesis de Quilmes y nos llaman de otros lados. Pero este año abrimos un nuevo grupo en una parroquia de los salesianos, pero ya es como que no... Yo te digo, mis 2 pérdidas últimas más importantes fueron el domingo. No tuve a nadie que espiritualmente me acompañara, no te digo religiosamente, sino, ¿viste? Y lo necesitas. Entonces esto sería una buena oportunidad, pero no sé, no le encuentro el camino. Perdón, ¿no? Yo interpreto esto, o sea, es cierto lo que le pasa a ustedes le pasa a todos, o sea, nos pasa a todos los que trabajamos para el bien. El tema es que lo que yo te dice es que hay una lista que está en la página, que también ahí podemos encontrar un grupo virtual, ¿no? Es eso lo que acabo de decir. Bueno, o sea, eso también nos ayuda, me parece. Ahora, ¿es propio de la persona que sigue, digamos, que hace el encuentro virtual, que se forme de esa manera? No, eso no. O sea, si yo supongo, vamos, digo, por el caso, yo virtualmente estoy en las reuniones de ustedes de la resurrección, bueno, hago todo transito todo lo que debo transitar. Pero si yo virtualmente no se puede hacer esta formación de coordinador, ¿no? ¿Sí? A ver, no es que nos venimos a formar como si fuera la catequesis, tengo que estudiar para dar catecismo a los niños. No. Esto es otra cosa. No, sí, yo lo interpreto, pero por eso, a eso me refiero, digo, si esta formación que usted, o sea, formación, por así decir, esta experiencia de vida en resurrección como es la que están dando, yo virtualmente ingreso o me incluyo hago todo este proceso, lo vivo con experiencia, exactamente, lo hago virtual, voy haciéndolo todo virtual. ¿Tendría la posibilidad, desde luego, de este año armar ese grupo en mi diócesis, en mi parroquia, virtual? Claro, una vez que terminas tu proceso de duelo, tenés que seguir en el mismo grupo donde transitaste tu duelo, tu año para aprender la metodología, para estar codo a codo con los coordinadores que te toquen, ¿sí? Bueno. Pero virtualmente no, ya no tengo que ir. Una vez que hay... No, podés seguir en ese grupo. Sí, podés hacerlo. Sí. Pero lo que ella está manifestando es un acompañamiento personal, es decir, el cara a cara, el estar con la persona. Lo virtual pues sí, es valedero porque es lo que estamos utilizando en la mayoría de los casos, pero yo veo la postura de ella que es una persona grande y las pérdidas son hoy, y hoy ella quiere tener el abrazo. Es eso, está bien, pero sería eso. Yo cuando conté hace un rato, mi experiencia con otro. Exactamente, por eso digo que lo virtual está bien, pero ella necesita persona a persona la presencia. Por eso cuando hablamos de la formación de los ministerios, en el que sea, no que estar visitando enfermos, ¿sí? Es el acompañamiento y la visita, cómo surge y cómo llegamos al enfermo. Perdón, Miriam, está bien, no me he interpretado su realidad, pero a mí me viene bien esto porque para poder, digamos, saber, porque conozco personas que por ahí esto ayudaría un montón. Bueno, eso nada más. Pero un minuto. El que no puede hacerlo virtual y puede dirigirse a la diócesis más cercana, a donde funciona un grupo presencial, pueden ir, hacen todo ese proceso, se preparan, si quieren ser futuros coordinadores. No es condición sine qua non, ser coordinador. El que quiere, el que realmente se siente, porque es un trabajo que hay que hacer, que acompañar.
lógico que hay que estar preparado, pero hay que hacer el proceso primero individual, personalmente. Se puede hacer virtual o se puede hacer presencial. Sí, yo hace 4 años ya lo empecé y no me siento mal, porque tuve prácticamente 2 años que fueron tan bien, fueron tan en paz. Y yo no tengo dolor, sí dolor, lo que fue, pero quiero decirte que no es desesperación, de que se va a llamar. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bueno, pero eventualmente me lo llevó, me duele prácticamente. Lo soñé, estoy bien, me siento acompañada, me siento bien. Pero a lo mejor yo puedo servir a otro. Esa no es la metodología de los grupos Resurrección. La metodología es que vos hayas hecho todo este proceso, te formes junto con los coordinadores que tengas en este momento. Hay que buscar un lugar que... Exactamente, exactamente. Te manejas con internet. Te manejas con internet. Muy poco. Porque ahí buscas pastoralduelo.org y ahí tenés .org y ahí tenés todo. ORG. Pastoral organización. Ahí tenés los grupos donde podés ir, materiales, ahí te dice virtual, presencial, Sí. Una pregunta. El canal está en forma virtual los sábados. Yo no sé si es el grupo Resurrección. ¿No? Ah, eso también está el padre Mateo Bautista. Está bien, gracias. Bueno, para ir cerrando esto, le damos las gracias a los representantes de la diócesis de Quilmes por esta charla y nosotros nos vamos a despedir con un aplauso. Vamos a entregarle este día, esta jornada a nuestra Madre. Le vamos a decir, bendita sea tu pureza, todo lo que Dios te crea, en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mañana los invitamos a las 18 horas, vamos a tener la charla de nuestro amigo el psicólogo Matías Perazo. Vamos a hablar de depresión y suicidio. ¿Sí? Los esperamos. Ah, y que va a ser enfrente, porque va a haber que irse acá y nos vamos a juntar enfrente. En el colegio. Sí, sí. Puede ser, sí, sí, sí. Nos vamos buscando, si no estamos acá, estamos enfrente.